Ok, dentro de las metodologías orientadas a objetos tenemos el ciclo de vida de OMT. Ciclo de vida de OMT expuesta por Ruppn en 1991. El autor nos plantea 3 secciones del ciclo de vida: el análisis de objetos, el diseño y la implementación. En el análisis de los objetos tenemos descripción del problema, modelo de los objetos, modelo dinámico y modelo funcional. En el diseño ya lo que es el diseño de sistemas y el diseño de objetos. Luego la implementación. ¿Cómo es esto? Veamos el primer diagrama. Primero se hace el análisis del sistema y luego el primer diagrama se llama de sucesos. Acá tenemos 2 ejemplos. En el primer ejemplo podemos observar un usuario, el sistema como tal, consorcio y bancos. El diagrama de sucesos nos va diciendo qué es lo que va entrando, qué es lo que sale y cada uno de los pasos que siguen en cada una de las actividades que se hacen. Observemos un segundo ejemplo. Tenemos el profesor, la secretaria y el jefe. El profesor solicita a la secretaria, ¿ok? Nosotros llegamos a un departamento donde le decimos a la secretaria que necesitamos ingresar, por ejemplo, una actividad de extensión. Ahí, primero la secretaria nos va a solicitar a nosotros el número de cédula. Luego, nosotros suministramos el número de cédula. Ella nos solicita los datos, suministramos los datos, se genera el código. Entonces, como pueden observar, el diagrama de suceso es paso a paso lo que sucede en realidad, en ese momento de la situación actual, no de lo que va a ser el sistema. Diagrama de suceso es la situación actual. El siguiente diagrama es el diagrama de estado. El diagrama de estado, veamos que tenemos 2 ejemplos. Esto es un ejemplo de un sistema X y este es un ejemplo de un sistema Y. Este sistema, por ejemplo, tiene usuario, lo que es la cajera, el consorcio y el banco. Observen que él me dice cuáles son, en la parte de arriba, inserta tarjeta, introduce contraseña, tipo, o sea, son las entradas de los datos del usuario hacia la cajera. ¿Qué es lo que visualiza la cajera? Visualiza la pantalla principal, el mensaje de la tarjeta, solicita la contraseña, ¿lo ven? Y luego el consorcio, observen que me dice quién es la entrada, quién es la salida, ¿ok? ¿Qué es lo que me entra y qué me sale de cada uno? Veamos el siguiente ejemplo. El del profesor. El profesor solicita el código de su actividad, la secretaria le dice al jefe y el jefe le entrega la solicitud ya impresa de lo que el profesor quería. El diagrama de estado, como pueden observar, muestra los objetos. Observen que mi objeto es el profesor, la secretaria y el jefe, y cada uno de los datos que lo agrupa. Veamos el siguiente diagrama. El diagrama expandido. El diagrama expandido es paso a paso ya cada uno de los puntos. Por ejemplo, observemos que en este punto tenemos en inicial, cuando nosotros solicitamos, veamos atrás para que veamos, ok, tenemos el usuario que le da para insertar la tarjeta, introducir la contraseña. Ahora, en el expandido, vamos a ver.
tenemos que hacemos la solicitud, ¿ok? Verifica el número de cuenta, observen que voy punto a punto haciendo el diagrama expandido de cada una de las entradas. Ahora, los diagramas de estado expandido, yo digo cuáles son mis entradas principales y luego hago el expandido de cada uno de ellos. Veamos otro ejemplo de diagrama de clases. El diagrama de clases, observen, ¿ok? Por ejemplo, el diagrama del profesor, tenemos el del profesor, el de la secretaria y el del jefe. Observen que si me voy atrás, acá ustedes ven en el de estado que tengo el profesor, la secretaria y el jefe. El expandido, yo haría el expandido de todo el sistema y luego en el de clase voy a hacer qué es la ruta paso a paso del profesor, la ruta de la secretaria y la ruta del jefe. Cada uno sus datos. Por ejemplo, el profesor entrega el formato 6, hace la presentación, suministra la comisión y solicita realizar la actividad. La secretaria, en cambio, tiene que hacer solicitud al profesor, verificar los datos del profesor, registrar el profesor y generar la solicitud. En cambio, el jefe solicita la actividad. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que tenemos secretaria, el profesor y el jefe. Y el diagrama de clase es lo que hace cada uno de ellos. Ese es el diagrama de clase en la metodología orientada a objetos. El diagrama de entradas y salidas son diagramas general de quién es el que me da la entrada y quién es lo que me da la salida y quién me da el proceso, que obviamente es el sistema que estamos creando, ¿ok? Y que nos va a dar la salida del informe general. Acá tenemos dos ejemplos. El diagrama de funcionamiento. Aquí ya tiene que ver lo anterior, cuál es la situación actual, cómo se mueven los datos, cómo se mueven, los objetos. Ahora, en el diagrama de funcionamiento es cómo va a funcionar mi sistema. Ya dije que quiénes eran las entradas, quién era el proceso y quién era la salida. Pero ahora, en el diagrama de funcionamiento, observen los ejemplos. Tengo el profesor, da la cédula, entonces observen que voy dando punto a punto, ¿ok? Cada uno, la secretaria recibe los datos, observen que es un cuadro para recibir y un círculo de la acción que voy a hacer. ¿Lo ven? Nosotros lo podemos plasmar así, o este es otro ejemplo, ¿ok? De selecciono el banco, selecciono la tarjeta, verifico la contraseña y observen que tengo, ¿ok? Cada una de las actividades que hago por cada uno. Cualquiera de las dos maneras me da el funcionamiento del sistema, ya cómo funciona en sí el sistema. El diagrama de funciones. El diagrama de funciones es las funciones que va a hacer el sistema. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que las funciones que va a hacer el sistema, por ejemplo, el del profesor que es un sistema para llevar las actividades de extensión del profesor. ¿Cuáles son las funciones? Registrar la actividad, imprimir el reporte de actividad, el reporte del profesor, imprimir los participantes, imprimir el formato de informe. Eso es el diagrama de funciones. O sea, ¿cuál es la función del sistema? Diseño del sistema. El diseño del sistema, este diagrama es un poco más sencillo, donde se entiende cuáles son mis tablas, qué es lo que se me procesa, ¿verdad? Y cuáles son mis tablas de las bases de datos. Observemos el del profesor. El profesor llega a la computadora, los datos, la secretaria, la que administra, ¿ok?
Ellos llegan a su caja, que es el sistema, y el sistema hace conexión a la base de datos y resulta ser que la base de datos tiene una tabla que se llama datos del profesor, datos de actividad, datos participantes, noticias y reportes. Observen que la base de datos en bloque de cada una de las tablas. Eso es el diseño del sistema. Veamos el siguiente. Luego debo definir las pantallas. Acá en la metodología de OMT, que fue estructurada, claro, ella es más amplia, tiene otros gráficos, pero así como está estructurada y como yo la presento, es para hacerla más entendible a la hora de nosotros plasmar nuestro capítulo número 4 de la tesis de grado, donde desarrollamos la metodología, en este caso, por ejemplo, un sistema donde yo quiero utilizar la metodología OMT. Las pantallas, voy tomando una a una las pantallas y voy haciendo la descripción de cada una de ellas. La metodología de OMT, cuando estoy en el diseño del sistema, luego de hacer este gráfico que ustedes ven acá, voy a ir describiendo las pantallas. Debo colocar una o dos pantallas y describir qué hace cada una de ellas. Luego que yo he descrito todas las pantallas de mi sistema, yo hago la carta estructurada. La carta estructurada, estos son los cambios que se le anexaron a la metodología OMT para hacerla más entendible a la hora de una tesis. La carta estructurada es el mapa que nos dice que el sistema tiene una página de inicio, un menú y, por ejemplo, en este sistema tiene el laxo 1, laxo 2 y laxo 3. Y el laxo 1 tiene los temas y los temas tienen subtemas. Esto es, o sea, en pocas palabras, cada clip que yo le doy, que tengo mi barra de menú, y en mi barra de menú lo que me está diciendo esta carta estructurada, que en mi barra de menú tengo 3 botones y cada uno de esos botones tiene 3 botones más. Eso es la carta estructurada, o sea, la navegación de mi sistema como tal. Luego debo agregarle el modelo entidad-relación, que o puedo hacerlo de esta manera o simplemente ya mis programas como MySQL, SQL Server, mis programas hasta Access, SAM, ellos me dan ya mi modelo de entidad relación de uno a uno, de uno a muchos. No tengo que hacer nada así, que él de una vez me da la relación de la base de datos, pero cualquiera de las dos maneras es válido. Bien, con esto les explico el ciclo de vida de OMT. Es importante, ¿ok?, que cuando yo estoy estructurando mi metodología vaya paso a paso, pero también debo entender que cualquier metodología debe, si el autor no me lo dice en el diseño del sistema, en la implementación, no me dice que tengo que hacer los diagramas de flujo, los autores, ellos dicen que se debe diagramar o se debe estructurar. Nosotros como ingenieros en informática debemos estar claros que todos los sistemas que nosotros o los software que hacemos, debemos hacer la carta estructurada, debemos hacer el modelo de identidad-relación, porque nosotros tenemos que especificar bien nuestro sistema y que sea entendible para un público que luego le toque hacer una tesis. De eso se trata la metodología del desarrollo del software, que es yo paso a paso describo lo que hice para hacer mi sistema, para que lo pueda usar otro tesista futuro para poder hacer algo igual, semejante, o tener una guía para poder hacerlo. Esa es la idea de los ciclos de vida. Bien, gracias.